Llegamos ahora al capítulo 17. El capítulo 17 es uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Contiene el episodio de cuando David mató al gigante Goliat. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Israel nuevamente está en guerra con los filisteos, su enemigo perenne y perpetuo. Veamos el versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahora estos 2 ejércitos estaban en un impasse, por decirlo así. Estaban acampados uno frente al otro, cada uno esperando que el otro comenzara las hostilidades. Los filisteos sobre un monte e Israel sobre el otro monte, con el valle entre ellos. Y aquí tiene usted el problema, o sea, la razón para este impasse. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahora Goliat era un hombre muy alto, un joven bastante grande. Es cierto que estos soldados no querían pelear, sino poner la decisión de la batalla en manos de Goliat y de un solo israelita. Prosigamos con los versículos 6 al 8. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora todos los días Goliat salía y desafiaba a los israelitas a que enviaran a un hombre para que peleara contra él. Sigamos con los versículos 9 al 11. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No resultó pues nadie que pudiera salir a pelear con este filisteo Goliat. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta el 22. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
David llegó al campo de batalla porque había traído comida para sus hermanos, los cuales estaban sirviendo en el ejército. Avancemos ahora con los versículos 23 al 27. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David se turbó de que nadie aceptara el desafío. Y continuamos con los versículos 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Note usted que sus hermanos tratan de enviarlo a casa, pero David no se va. Y proseguimos leyendo los versículos 31 al 39 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora cuando Saúl oyó que David iba a salir a pelear contra Goliat, trató de vestirle con su armadura. Pero David era simplemente un muchacho, y le explicó a Saúl que tendría que pelear con las armas que estaba acostumbrado a usar. ¿Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente? Hay tantos hoy en día que tratan de ser algo que no son, o tratan de hacer algo que no son llamados a hacer. Amigo oyente, si Dios le ha llamado a usar una honda, no trate de usar una espada. Si Dios le ha llamado a hablar, pues hable. Si Dios le ha llamado a hacer otra cosa, entonces haga eso que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios le ha llamado a cantar, entonces cante, amigo oyente. Pero si Dios no le ha llamado a cantar, por favor no cante. Son demasiados los que tratan de usar una espada cuando la honda en verdad les queda a la mejor talla. Veamos ahora cómo David mata a Goliat, el gigante de Gat. Leamos el versículo 40 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Algunos creen que David escogió 5 piedras lisas, por si acaso erraba con la primera, y poder entonces usar las otras 4 piedras. Pero David no pensaba errar, amigo oyente. ¿Por qué entonces escogería 5 piedras?
La respuesta la encontraremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, donde leemos: Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Se fija usted? Goliat tenía 4 hijos, y David estaba seguro que saldrían tan pronto como él diera muerte a su padre. Es por eso que David escogió las 5 piedras. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y usted bien sabe el resto de la historia, amigo oyente. El tiempo no nos da para presentarla toda, pero Dios le dio la victoria a David, quien mató a Goliat. La batalla, como dijo David, era del Señor, y el gigante y todos los filisteos fueron entregados en manos de David y del ejército israelita. Este capítulo concluye con el renovado interés que Saúl expresa en David. Aparentemente no le reconoció como el mismo mozuelo que antes tocaba el arpa en su presencia. En el versículo 18 del capítulo 16, notamos que uno de los criados del rey describe a David como hijo de Isaí, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Luego, en el versículo 21, vemos que Saúl lo hizo paje de sus armas, pero aparentemente nunca tomó en serio este aspecto de David como hombre de guerra. Solo ahora, después que David mata al gigante, es cuando vemos a Saúl interesado en David desde ese punto de vista. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 17 del primer libro de Samuel. Esperamos que haya sido de especial bendición para usted. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 18. Contamos, pues, con su fiel y valiosa sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga muy ricamente.